En busca de la libertad, danza experimental en Guadalajara, que me gustaría empezar preguntándote quién es Angélica Iñiguez. Yo pienso que Angélica Íñiguez es una investigadora nata, la verdad, desde muy pequeña tengo recuerdos de que me gusta investigar en diferentes áreas de la vida y tengo formación como bailarina, comencé a hacer danza contemporánea cuando era muy chiquita, vengo de una familia de artistas escénicos y después tuve clases de ballet clásico también, bailé con diferentes maestros, estudié artes audiovisuales, fue mi licenciatura. He trabajado como periodista, empecé primero en prensa escrita, después en televisión, en radio y en revistas, en medios digitales. Y con esa formación, con esas herramientas periodísticas, del periodismo cultural, comencé a hacer investigación de danza, porque la verdad yo me hacía muchas preguntas cuando estaba en el salón de danza acerca de lo que nos movía, de las técnicas que usábamos, de las maneras de mover el cuerpo, de dónde vendrían nuestros maestros, de quién fueron alumnos y quiénes fueron los maestros de los maestros. Y así yo me imaginaba la fantasía de rastrear ese árbol genealógico o esos árboles y llegar a Luis XIV y llegar quién sabe qué otros lugares también, ¿no? Entonces, pues publiqué un primer libro. En mi ciudad se otorgan algunas becas para realizar, pues en ese tiempo únicamente para realizar obra y la publicación pues estaba mucho más del lado de las letras. Entonces yo propuse hacer una investigación de danza y publicarla sobre la danza contemporánea en Guadalajara. Y bueno, a partir de entonces también esa beca estatal del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes modificó un poco la convocatoria porque ese mismo año entró otro proyecto de investigación de danza con otro compañero de Guadalajara. Entonces, bueno, a partir de ahí también se abrieron estas becas o estas convocatorias para investigadores. Después hice un segundo libro, Pioneros de la Danza en Guadalajara, que justo son las biografías de 10 personajes que son fundamentales en la danza, no solo de Guadalajara, sino que han tenido un impacto en México y en otros países también, ¿no? Países de Latinoamérica y sobre todo de Latinoamérica, pero también de algunos otros países fuera de Latinoamérica. Y este libro, bueno, el primer libro que estaba lleno también de errores y de cosas que no se deberían de hacer, de cosas antiacadémicas, me abrió la puerta a conocer a la gente que hace investigación de danza muy seria en este país, como la maestra Margarita Tortajada. Ella me asesoró en mi segundo libro, Pioneros de la Danza, y después el IMBA abrió esta maestría en investigación de la danza. Entonces, pues yo sentí que me quedaba como anillo al dedo. Pensaba que en la posibilidad de hacer una maestría en gestión cultural, pero realmente esta era como justo lo que yo quería. Y bueno, ahí conocí otras fabulosas maestras y compañeros maravillosos como Raimundo, y pasé 2 años pues muy buenos, muy nutritivos. Y mi proyecto de titulación fue justo este ensayo sobre la danza experimental en Guadalajara, que en mi ciudad, que además de la danza experimental que se ha hecho en muchos lugares del mundo y además de la experimentación de la danza, en Guadalajara hay un movimiento peculiar que las artistas que lo generan le llaman danza experimental y que tiene un estilo particular, lo podemos reconocer. Hablando de lo que has hecho, bueno, o sea, las personas no están como aisladas en un contexto, ¿no? Y precisamente me parece que tu objeto de estudio ha sido la danza en Guadalajara. ¿Podrías platicarnos para las demás personas, pues, qué representa Guadalajara en un país como México que es lleno, que está lleno de danza? Sí, sí, Guadalajara es una ciudad grande, es la pues segunda ciudad más grande de México. México es un país centralista, realmente
la mayor parte de los presupuestos para muchas cosas y para cultura se quedan en la Ciudad de México. La mayor parte de las cosas que suceden en materia artística, dancística y en la investigación también está solo en la Ciudad de México, pero eso no significa que en otras ciudades no haya movimientos propios. En el caso de Guadalajara, Guadalajara pues originalmente era una ciudad conservadora, ahora es una ciudad enorme, con muchísimas cosas, con una diversidad que creo que es lo que impera, sigue habiendo mucha gente conservadora, pero en el pasado el ballet clásico fue algo muy importante dentro de la formación de modales, digamos, de las niñas de cierta clase social, ¿no? De la sociedad clase media y media alta. ¿Por qué? Porque, bueno, el Estado no ofrecía clases de ballet, pero las escuelas privadas sí, con maestras que habían llegado siempre de otros lugares, ¿no? La primera maestra de ballet que yo pude rastrear, que vino aquí, es Helen Hutt, ya falleció hace algunos años, y a ella le costó mucho que aceptaran el ballet clásico, porque era una ciudad tan conservadora que, bueno, veían muy mal que las mujeres bailaran con mallas y con tutú, cuando en el mundo esto ya, bueno, en el mundo, no en todo el mundo, pero bueno, ya sabemos que pues en Europa, incluso en Ciudad de México, esto ya había ocurrido, ¿no? Y después se convirtió después vino una aceptación del ballet clásico. Había muy buenas bailarinas que se formaron, que luego se hicieron muy buenas maestras, después maestros, y generaron un movimiento interesante de ballet clásico, tanto así que se reconocía a Guadalajara como un foco de formación de bailarines en las escuelas privadas, que luego nutrían la Compañía Nacional de Danza, que se sitúa en la Ciudad de México, y otras compañías, ¿no? Los bailarines que tenían la posibilidad de hacerlo se iban de Guadalajara porque aquí no había, paradójicamente, por mucho tiempo no hubo una compañía profesional de danza clásica ni de ninguna. Hubo intentos fallidos por falta pues de apoyo. Realmente no, Guadalajara no se había distinguido en un tiempo por ser una ciudad muy cultural, y menos aún en la danza. Sí había más tradición musical, sobre todo musical, un poquito más de tradición teatral, menos, pero bueno, ya saben que la danza pues no era lo fuerte aquí. Eso cambió, ahora hay una compañía estatal de danza, el Joven Ballet de Jalisco, pero bueno, se siguen formando muy buenos bailarines en Guadalajara, aunque ya hay mucha más diversidad, hay mucha danza contemporánea, hay gente que hace performance. Sabemos que estamos en un momento en el que los límites entre disciplinas pues se traspasan y pues están ocurriendo cosas interesantes, aunque seguimos pues cruzados por el centralismo y por todo este tema de dificultad política que tiene México, al igual que tienen, pues, ahora yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos. Y pues ese ha sido mi objeto de estudio, la danza en Guadalajara, la danza escénica en particular, y más en particular la danza contemporánea y un poquito el ballet clásico. Bueno, ambas cosas las he ido mezclando. Pues nos queda claro que Guadalajara y Jalisco tienen una larga tradición o herencia dancística y cultural. Y precisamente los 3 libros que has escrito están en torno a ese objeto de investigación. ¿Qué es lo que significa precisamente este tercer libro, En busca de la libertad, encajada en esa cadena de investigaciones en relación con tus otros 2 libros? Bueno, significa situarme en un punto mucho más concreto, mucho más específico del panorama de la danza. Porque el primer libro fue un panorama general, como histórico, o al menos eso intentó ser, una historia de la danza contemporánea contada a mí me gusta mucho pensarlo como un rompecabezas, ir encontrando documentos, piezas que se van encajando y van formando un todo, ¿no? Y a la vez es una cuestión creativa porque
también de pronto las piezas pueden encajar de maneras diferentes. Luego, pioneros, pues son estas semblanzas de 10 pioneros, de 10 personajes, que evidentemente no son todos. Y yo para la maestría propuse continuar con estas semblanzas de pioneros, de personajes, que son fundamentales para la historia de este país. Pero me pareció que tenía un mayor reto escribir acerca de algo más puntual. La danza experimental empezó a ponerse ahí como tema, como llegó a mí, me dijo, escribe de mí. Y además, el tipo de escritura, yo quería acceder también a algo más, no sé, que tuviera más reto para mí a nivel de escritura. Estuve tomando algunos talleres de escritura ensayística, me encanta el ensayo, ese género me fascina, y pues fue lo que hice. Mi proyecto era hacer un ensayo a la mitad académico, a la mitad literario, y bueno, pues eso significa. Y nombrar algo que no se había, bueno, sí se había nombrado, pero más bien escribir sobre la danza experimental de lo que no se había escrito. Algo que me parece muy interesante de esta investigación es que, bueno, que tú ligas estos aspectos de investigación académica con un proceso creativo. Y creo que en este momento me parecería importante preguntarte acerca de qué metodología utilizaste y en particular acerca del uso de las redes sociales y de lo que tú escribes o llamas etnografía virtual. ¿Crees que podrías platicarnos un poco más cómo fue tu experiencia acerca del uso de las redes sociales? Sí, claro. Bueno, para empezar, acerca de las metodologías, yo pienso que la misma investigación y lo que tú quieras saber al respecto de algo te va llevando por ciertos caminos que luego esos ya se llaman metodologías. A mí me funciona más ir buscando y decidir de qué manera voy a obtener esa información que yo quiero, que ceñirme como a una metodología que ya está hecha. Por supuesto ya está hecho, pero cada investigación requiere algo diferente. Entonces, lo que hice fue entrevistas. Para mí las entrevistas en el trabajo que hago son fundamentales porque tengo la suerte de que las fuentes están aquí, están vivas, están entre nosotros, ¿no? En el caso del libro de pioneros, pues varios de los maestros ya fallecieron, pero tuve la oportunidad de entrevistarlos prácticamente a todos en algún momento en que pues estuvieron, quizá yo estaba en el periódico o quizás sí lo hice específicamente para esas investigaciones. En el caso de En busca de la libertad, las artistas, la mayoría son mujeres, están vivas, están aquí, son mujeres jóvenes, son mujeres, bueno, yo reconozco 3 generaciones de creadoras de la danza experimental o más quizá, pero bueno, yo entrevisté a la mayoría de ellas. Para mí es fundamental hacer entrevistas. Además, bueno, por supuesto, la búsqueda bibliográfica, escuchar entre otras entrevistas que se les han hecho en radio, en revistas, encontrar algo en los periódicos, alguna fotografía que diga función de danza experimental. Y bueno, hice varios experimentos aquí. Yo digo que como es un libro, el tema de la investigación es en busca de la libertad, que es en busca de lo que van todas estas artistas, pues yo también buscaba de alguna manera mi propia libertad, ¿no? ¿Libertad de qué? Así es que me puse a filosofar un poco, me fui con los poetas a definir un poco qué es la libertad. Por sugerencia de Lola, mi tutora, me dijo, tienes que poner algo filosófico o algo, o poesía. Y yo me encontré con poesía que me encantó, que describe muy bien lo que es la libertad, nos da muy bien ese ambiente de búsqueda de la libertad, que al final es una responsabilidad, ¿no? La libertad implica y es responsabilidad. Y bueno, entonces yo, según cada capítulo, cada tema, iba experimentando con mi cuerpo también, ¿no? Si iba a hablar, por ejemplo, de la danza de Lola Lince y sus talleres experimentales, yo, en cuanto pude, entré a un taller con Lola Lince para vivir la danza experimental en mi cuerpo, ¿no? Y desde ahí escribirlo. Es mucho mejor, para mí, es mucho mejor escribir cuando lo siento en el cuerpo.
Y así, entonces estuve tomando varios talleres, yendo a funciones también, como moviéndome del lugar como espectadora, como participante. Y otra cosa que hice junto con Georgina Gastelum y Suraya Hernández, que son dos chicas también de aquí de Guadalajara. Bueno, Suraya es de Zacatecas, ella es historiadora, y Georgina es de aquí de Guadalajara, es coreógrafa. Ellas han organizado también actividades del pensamiento de la danza, de la investigación de la danza. Hicimos algunas mesas de discusión en torno a la danza experimental. Fueron muy interesantes, dieron realmente algunas nociones de las cuales hablar e investigar más profundamente, súper interesantes. Y algunas cosas muy curiosas también, como que en una de las mesas primeras que hicimos, teníamos varios compañeros de todo el país, porque era en el marco de un festival que se hace acá en Guadalajara, y ellos decían, es que no puede haber algo que se llame danza experimental, porque la experimentación es inherente a la danza. Entonces, no se puede llamar así. Y les decíamos, sí se puede llamar así, porque todas ellas lo nombran así, porque vienen de la danza contemporánea y vienen del ballet clásico, pero ya no quieren repetir esos cánones, ya incluso la danza contemporánea no les alcanza para hacer lo que ellas quieren. Y porque esto tiene una estética muy peculiar, porque tiene influencia del buto, porque tienen escenarios y paisajes oníricos. Bueno, no los convencíamos con nada. La razón con la cual los convencimos fue que las becas estatales comenzaron a tener un apartado para danza experimental. Y fue muy chistoso y dijeron, ok, entonces sí. Pero nos dio mucha risa porque al final es la misma comunidad de Guadalajara, comunidad dancística, que de pronto está como dentro de estas instituciones que otorgan becas, como consejeros. Entonces, seguramente alguna de ellas o alguno de ellos que hace danza experimental dijo, vamos a poner aquí una opción de danza experimental junto a la danza contemporánea y a la danza folclórica. Y así sucedió. Pero eso nos habla de cómo se legitima un género o un estilo o una manera de hacer las cosas. Bueno, pues el resultado de esas mesas también está un poco en el libro. Y otra cosa, lo que me preguntabas específicamente sobre lo que llaman etnografía virtual, que la verdad yo primero lo hice y después me enteré de que existía la etnografía virtual, pues fue poner en Facebook, así, en mi Facebook personal, amigos, estoy haciendo una investigación acerca de la danza experimental en Guadalajara. Quisiera reunir sus voces que me ayudaran a definir, porque bueno, yo primero quería hacer una definición de lo que era la danza experimental. Y entonces tenía muy presente, como en mi memoria reciente, como en los teatros, cuando había una presentación de danza experimental, en el lobby, en los pasillos, había ciertas frases que la gente decía, ya sé que voy a ver muchos tules, voy a ver cosas extrañas, voy a ver movimientos muy extraños, no sé. Yo quería recuperar esas voces como tan espontáneas, haciendo este ejercicio que ahora llamamos etnografía virtual, o como le dicen ustedes, netnografía, que me gusta más. Entonces, hice algunas preguntas sobre a qué grupos conocían o qué artistas de la danza experimental conocían, cómo podían describir una pieza de danza experimental, etcétera. Hice varias preguntas y me respondían allí y fue interesante y lo muestro al final, seguramente tú lo tienes y lo vamos a ver al ratito. Sin embargo, no, me pareció que no logré captar la esencia y la espontaneidad con la que se dicen, pues en un entorno mucho más casual, ¿no? Pienso que este asunto de que la gente siente que está escribiendo en un medio donde se va a quedar registrado, en donde todos los demás van a ver, los hace o nos hace mesurarnos mucho más y pensar más en lo que vamos a decir, ¿no? Pensar más las palabras. Sin embargo, pues es interesante ahí ver la, la visión del público o incluso de los mismos creadores que participaron en este experimento de etnografía virtual. Oye, Angie, en tu texto hablas que tu investigación fue experimental, haciendo un parangón justo con la danza experimental, pero
¿nos puedes decir de dónde surgen las preguntas que te llevan a tu investigación y al final, si es que incertidumbre está relacionado con experimental o cómo es que defines finalmente danza experimental? Bueno, en cuanto a la definición, llegué a una definición muy pronto y me pareció que la definición estaba bastante vacía. Entonces, Lola, mi tutora, me decía, es que, ¿por qué no pensamos mejor en una caracterización de la danza experimental? Te va a dar mucha más libertad. Y es verdad, me dio mucha más libertad justo de experimentar. Y por supuesto que hay incertidumbre. O sea, hay una idea de algo que se quiere conseguir o hay una pregunta que surge, pues, no sé, por ejemplo, una pregunta era, bueno, ¿qué es la danza experimental? ¿Es un género? ¿Es un estilo? ¿Es un movimiento artístico? Al final yo creo que es un movimiento artístico porque es algo mucho más amplio que involucra también a otros creadores, que de pronto se rompen estas líneas entre la danza y la música y hay proyectos que tienen el mismo grado de importancia en la danza y en la música, que funcionan tanto en festivales de danza como en festivales de música o de teatro experimental. Por supuesto hay incertidumbre, pero también sucede una cosa que cuando la investigación ya tiene un curso, ella misma es como si cobrara vida y te va llevando por ciertos caminos. Entonces, por supuesto, sí hay mucha incertidumbre, hay momentos en que parece que todo lo que hiciste no va a servir de nada, hay otros momentos muy felices donde sientes que ya encontraste algo increíble y a lo mejor al paso de los días o de las semanas, pues no es tan increíble para la investigación. Siento que hay que estar con mucha apertura como en un viaje, encontrándote cosas nuevas, ¿no? A lo mejor tienes en la mente algunos destinos en particular, pero siempre te van sucediendo sorpresas en el camino. Fíjate que algo que también me llamó la atención es que cuando hablas de danza experimental, hablas de que hay una ruptura con el ballet, que hay una ruptura con la danza contemporánea, que hay una ruptura con la danza moderna, que hay una ruptura con la danza postmoderna. Pero hay un momento en el que dices que la danza experimental en Guadalajara no está influenciada por otros países en un momento. Pero después, cuando hablas de aires de familia, Uh -huh. que si bien me parece que quieres decir que no es que estén copiando algo que esté sucediendo en otro país, pero hay un aire de familia. Y me parece que es donde utilizas a Wittgenstein. ¿Crees que podrías platicarnos un poquito acerca de cómo abordaste a Wittgenstein y este aire de familia? Bueno, sí hay influencias, por supuesto. Lo que pasa es que hay influencias que vienen de manera directa, es decir, que las artistas y los artistas de la danza experimental tomaron clases, por ejemplo, con Alvin Nicolais en algún momento, o la maestra de mi maestra tomó clases con Nicolais. Entonces, por supuesto que hay una influencia ahí directa, pero también sondeando de diversas maneras, yo encontré influencias de Fluxus, del surrealismo, del Dada, ¿no? Que no son influencias que vengan de manera directa, pero sí estaban en el ambiente de esa época, de la época en que comenzó la danza experimental, de la época en que Amalia Hernández mandaba a los bailarines a Nueva York a entrenarse, etcétera. Y hay otras influencias, por ejemplo, incluso de los códices mayas en el primer momento de la danza experimental. Hay influencia directa de la danza buto, esa es una influencia muy fuerte de la danza buto, porque incluso hay digamos, una vertiente de la danza experimental, si lo podemos decir así, que se va completamente a la danza buto. Hay chicas que hacen 100% danza buto. Pero hay, por ejemplo, el maestro Pablo Serna, que él dice que nunca en la vida ha intentado hacer buto, nunca ha tomado clases de buto, y sin embargo hace buto, absolutamente. Y lo que dice es que se puede llegar al mismo camino al mismo lugar por un lado o por el otro, ¿no?
pero claro que tiene una influencia muy importante. Y analizo también cómo la danza alemana, Mary Wigman, tiene una influencia doble, como muy directamente en la danza experimental, o sea, a través de Occidente, a través de la danza en Occidente, pero también cómo se influenció el buto de la danza alemana y vino a Guadalajara, ¿no? Todas esas influencias las voy rastreando. Por ejemplo, hay influencias también de Ilka Schönbein, que es esta titiritera alemana, y sin embargo, la compañía que trabajó, que a mí me parecía que tenía todos los elementos de Ilka, decía, no, nosotros ni siquiera la conocemos. Y lo que pasa, lo que yo rastreé, es que ellos trabajaron con una compañía de títeres, con Luna Morena, y el director de Luna Morena es muy fan de Ilka Schönbein. Entonces ahí encontramos influencias que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, pero es algo que a mí me interesa mucho rastrear. Y Wittgenstein, yo lo usé, bueno, tomé su noción de aire de familia, me gustó muchísimo su texto, esta noción de que las cosas no son iguales, pueden tener semejanzas, pero cuando tú hablas de semejanzas, estás dando la oportunidad a la diferencia también. Y eso era lo que me parecía súper rico de aire de familia. Entonces, por eso yo digo, bueno, esta danza experimental de estos años tiene un aire de familia con Nicolais, o tiene un aire de familia con lo que se hacía en Fluxus, o tiene un aire de familia con el Dada, o entre los artistas también de Guadalajara que hacen danza experimental, pues tienen un aire de familia, no es que hagan lo mismo, tienen cosas bien parecidas, cuando ellos a veces creen que están haciendo cosas muy diferentes entre sí, pero no son idénticas, no son iguales, ¿no? Ahí aplica, a mí me pareció magnífica esta noción de aire de familia. Oye, ¿por qué utilizar aire de familia y no utilizar otra noción más jerárquica como genealogía, por ejemplo? Genealogía lo usé antes, o al menos intenté en el primer libro, en Bailar en Guadalajara, y ha estado muy presente la genealogía, incluso en Pioneros, de una manera mucho más cuidada aparece. Sin embargo, yo creo que como precisamente es un ensayo bastante experimental, esta noción de Wittgenstein me permitió envolver toda esta información que se iba generando de una manera muy rica, justo por esa oportunidad de tener diferencias dentro de las similitudes. De alguna manera existe la genealogía ahí porque siempre hablo, al inicio del libro se habla acerca de los pioneros, de un poquito acerca de la genealogía, pues para comprender la importancia de este movimiento, ¿no? Sobre todo para alguien que está leyendo el libro fuera de Guadalajara, fuera del contexto de la danza de Guadalajara. Entonces, pues a mí me parece muy libre, muy rica, suficiente para abarcar lo que yo quería abarcar. Angie, si te parece, podríamos compartir las fotografías que tenemos para mostrarles. Algo de las primeras cosas que hice fue, obviamente, pues buscar qué había sobre danza experimental, ¿no? Entonces, lo que me encontré fue esto de Yahoo Respuestas y fue muy chistoso porque decía, me encontré como un plan de estudios de danza experimental, no recuerdo exactamente dónde era, pero era muy chistoso porque era un plan de estudios como de danza moderna. Bueno, primero hablaba de Isadora Duncan, que esto sí es fundamental, yo también la tomo, pero presentaba un plan de estudios en donde veían incluso ballet clásico, técnicas de danza moderna, danza contemporánea, jazz, danza de carácter, y yo decía, híjole, es que esto no, pues no tiene nada que ver con lo experimental, ¿no? Con la danza experimental. Que bueno, yo sí tomo a Isadora Duncan en otro momento como un personaje que sí buscaba, que sí experimentaba, por supuesto, que encontró cosas muy inspiradoras y que es un personaje inspirador para estas artistas de Guadalajara. Bueno, hay una anécdota, no hay una anécdota, hay toda una historia que descubrí en torno a este personaje del tutú, que es la primera bailarina que usó un tutú en Guadalajara, hasta donde sabemos, al menos en un teatro. Ella es Tere Medrano y García de Quevedo,
que fue alumna de Helen Hutt. Ya les contaba que Helen Hutt vino a Guadalajara a enseñar ballet clásico por primera vez, era la primera maestra que venía. Y tampoco es que venía con muchas ganas de ser maestra, sino que tuvo que venirse a Guadalajara después de estar en Nueva York. Ella era de Ciudad de México, porque se casó, la casaron y no tenía, pues imagínense en Guadalajara en los años 40, no había dónde bailar, ¿no? Y ella fue la primera maestra de ballet. Ella fue una de sus alumnas, esta Tantán, le decían Tantán a Tere Medrano y García de Quevedo. Y este señor es el obispo de Guadalajara de esa época, José Gabriel Rivera, que condenó el ballet clásico. Parece que él ni siquiera estuvo en la función, pero se enteró de que habían salido las bailarinas con estas falditas diminutas dejando ver las piernas y dijo que era un pecado. Entonces, como la mayoría de las alumnas de Helen Hutt eran de escuelas privadas, y las escuelas privadas en esa época eran principalmente colegios católicos, pues hubo una desbandada y Helen se quedó sin alumnas. Después entró un periodista de Ciudad de México y mucha gente que con sus notas ayudó a que se generara un ambiente de mayor normalidad o relajación con respecto del ballet. Y bueno, finalmente, después de unos años, el ballet fue aceptado y Helen volvió a tener alumnas por muchos, muchos, muchos años. Formó muchas maestras como ella, como Tantán, que fue esta chica que usó el primer tutú. Pero lo más curioso del caso, y esto lo supe después de hacer esta investigación por la familia de Tantán, es que Garibí Rivera era el tío de Tantán. Y Garibí Rivera le decía esa frase, arrepiéntete, Tantán, ¿no? Deja el ballet. Pero bueno, Tantán no dejó el ballet y ahorita en Guadalajara hay 3 academias muy importantes de ballet clásico que abrieron las hijas de Tantán. Este periódico, este recorte de periódico, del lado derecho está Carmen Sandoval. Carmen Sandoval, una maestra también importante de danza clásica de Guadalajara. Y del lado izquierdo, las 3 bailarinas que aparecen ahí bastante torcidas, por usar o retorcidas, por usar una palabra como desde el ballet clásico, ¿no? Cómo se ve la diferencia de los cuerpos. Pues son Paloma Martínez, que le acaban de dar un premio, una distinción muy importante aquí en Jalisco, que ha sido bailarina experimental maravillosa durante muchísimos años. En medio está Lola Lince, que ella es de una generación más joven y que viene también del ballet clásico. Y la tercera al lado derecho es Delia Tavison. Ella estuvo en ese tiempo, se encerraban a hacer experimentación, Delia y Paloma, porque justo querían sentir los límites del cuerpo, ¿no? Podían estar dando saltos durante un tiempo o podían estar girando o simplemente acostadas en el suelo sintiendo una parte del cuerpo. Era la manera en que ellas experimentaban. Además de que trabajaban con músicos, etnógrafos que eran también bastante experimentales. Entonces componían piezas y ellas hacían experimentación encerradas muchas horas en un salón y después un día iban a tener una función, pero nadie sabía qué iba a pasar. Los músicos simplemente tocaban algo y ellas bailaban, salían a bailar, ¿no? A moverse. Y empezaron a invitar a Lola Lince, que es la que está en medio, a hacer danza experimental. Y luego Lola fue muy, muy importante. Fundó una compañía de danza experimental en los años 90, cuando Paloma y Delia pertenecen a los años, bueno, esta foto debe ser de los años 80. Pájaro de Nube, ella es Alfonsina Ríos Santos, que son de una generación, alumnas de Lola Lince, son más jóvenes. Esta foto es muy icónica, es muy famosa, es la compañía de Lola Lince, y bueno, esta obra en su momento causó furor, como algunas otras piezas, contagió a muchos bailarines. Esta es Sandra Soto, ella se fue directo a Japón y hace danza buto. Alfonsina Ríos Santos. Este es el maestro Pablo Serna, que les decía que no ha estudiado buto, pero él ha llegado, también es pintor, y ha llegado a este tipo de movimiento. Es Pájaro de Nube también, Lola Lince, el maestro Pablo Serna, Pájaro de Nube con la marioneta. Aquí es donde les digo que hay un parecido con la compañía del Cachombe.
Y bueno, estos son los experimentos que hice en las redes sociales, en Facebook, de etnografía virtual o etnografía. Y bueno, ahí les di unas pistas poniendo fotos. Y aquí pues pueden leer, ¿no? Lo que dice la gente, que bueno, es gente que está cerca en el mundo cultural, cerca del mundo escénico, pero no son bailarinas propiamente. Bueno, aquí está lo que yo les pregunté, si han visto danza experimental, a quién identifican. Aquí la maestra Débora Bravo, hija de una de las pioneras de la danza de mi libro anterior, que bueno, ya ahí lo dice, yo soy clásica, clásica, que se asocia de pronto con la locura y el sentimiento, ¿no? Pero yo sé que va mucho más allá. Bueno, Angie, creo que estamos llegando al tiempo en el que vamos a abrir el micrófono a las demás personas. Bueno, no, qué interesante todo tu trabajo y todo tu proceso de investigación. Y a mí me resuena mucho, ¿no? Porque justamente también para la maestría que estudiamos de Corriomundus, yo hice toda mi investigación sobre la improvisación de contacto. Y pues es una categoría así muy, muy amplia y grande como es danza experimental, ¿no? Entonces, digamos que para improvisación de contacto a mí me fue muy difícil como poder como sellar toda la práctica, digamos, en una definición, ¿no? Porque hay muchas formas de practicarlo, cada maestro tiene su perspectiva, y hay influencias de ciertas cosas, algunos son más del lado de artes marciales, otros son más de un lado performático, otros solo son de un lado más acrobático. Y entonces como que englobar eh, a toda la diversidad de la práctica en una sola definición fue algo que yo no quise hacer de entrada, pero más bien a mí lo que me interesó es, digamos, a nivel de práctica colectiva, es cuáles son como los límites, qué se permite, qué no se permite, qué entra, qué no entra, como para entender mejor. Y entonces te traigo pues como estos referentes que yo utilicé porque me llama mucho la atención en tu aplicación del concepto de Wittgenstein, que me parece, si entiendo bien, que tu comparación es con las influencias externas, pero me gustaría preguntarte más en esta noción, ¿cómo opera en las comparaciones adentro del colectivo de danza experimental en Guadalajara? O sea, digamos que pueden haber, si entiendo yo bien, similitudes tal vez en en las premisas que toman para crear sus obras, pero ya digamos a nivel em, de montaje o de método creativo, ¿cómo ves esas similitudes y esas diferencias? Gracias por tu pregunta, sí, es bien interesante. Bueno, primero creo que aquí no me fue tan difícil englobar la danza experimental tapatía, porque justo es un movimiento pequeño que ocurre aquí, pequeño, pero con un impacto fuera también importante, que es diferente a la improvisación de contacto que sucede en muchos países. Hay muchos países del mundo que están de acuerdo con la improvisación de contacto, ¿no? Por decirlo así. En este caso, ¿cómo uso aire de familia de Wittgenstein? Dentro, sí lo uso para revisar las influencias hacia afuera o desde afuera, pero también lo uso dentro. Y funciona porque cuando alguien va a ver danza experimental aquí en Guadalajara, aunque no sea alguien versado en danza, sabe lo que es danza experimental. O sea, hay una serie de elementos, podríamos decir, estilísticos que son reconocibles para el espectador. Sí hay premisas, creo que algunas de las principales premisas son el hartazgo del ballet clásico, por ejemplo. Esa es una similitud grande que tienen prácticamente todas. Hay excepciones, en todo lo que digo hay excepciones dentro de la danza experimental, pero el 90% de ellas viene de una formación rígida en el ballet clásico, que a la vez es una educación rígida en la sociedad tapatía.
Y llega un punto en el que se quieren quitar esas capas, intentan quitarse el ballet clásico con mucha fuerza y empiezan a buscar otras cosas. En algunos casos, lenguajes contemporáneos, y se dan cuenta de que simplemente les iba a tomar más tiempo aprender esos otros vocabularios, pero que no era exactamente lo que estaban buscando, ¿no? Hay una búsqueda de la libertad del movimiento a partir de un aprisionamiento, por llamarlo así, del ballet clásico. Y después de largos periodos en los que ellas intentan quitarse estas capas y que en algunos casos conocen buto, conocen experimentaciones a partir de diferentes propuestas, incluso otras formas de danza, eh, etcétera. Bueno, cada quien sigue un camino un poco diferente. Llegan al punto en común en que se dan cuenta de que no se pueden quitar lo que ya tienen en el cuerpo. El ballet clásico, por el que pasaron 8 años o 13 años, ya no se lo pueden quitar. Entonces comienzan a tener una reinterpretación del ballet clásico. O sea, tú las ves en el escenario, no están bailando con movimientos codificados del ballet clásico y sin embargo sabes que hicieron ballet clásico. Eso es algo fundamental que no ocurre, por ejemplo, en el resto de la danza contemporánea, que tiene pues una diversidad, ¿no? Que no podríamos englobar en algo como es la danza experimental. Otra manera de encontrar el aire de familia entre estas diferentes propuestas de danza experimental es que estas artistas no presentan una postura política abierta como si fuera un performance, en donde no hay diferencia entre la vida real y la vida escénica, ¿no? Esto sí, que también hay un movimiento así en Guadalajara, por supuesto, pero la manera, su posición política es muy diferente. Por ejemplo, no hay roles de género en la danza experimental. Hay mundos completamente oníricos. Siempre, el 90% de las veces que vamos a ver danza experimental, vamos a ver personajes extraños, incluso a veces trastornados dentro de un mundo onírico. Incluso en la selección de vestuario, hay muchos vestuarios que nos dan esta sensación de estar dentro de un sueño, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía de la música, también se experimenta con la música, se crea mucha música eh, justo para las piezas, pero que también puede funcionar por sí misma. Bueno, estos son algunos de los elementos en donde yo pude usar el aire de familia de Wittgenstein. Muchas gracias, súper interesante y tengo muchas preguntas, pero empiezo con las primeras y luego voy entendiendo el contexto mexicano, el contexto de Guadalajara y todo el proceso que has vivido mientras escribías e investigabas. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo está relacionada con lo experimental? Es que no toda danza es en mayor o menor grado experimental. Y había una más, pero no, solo eso. Gracias. Bueno, empezando por la última pregunta, igual me tienes que repetir las anteriores tal vez, pero es justo lo que decía, es la primera discusión, una de las primeras discusiones con la que partimos en esta investigación. Y justo esa era mi posición antes, ¿que no toda danza es experimental? Pues la respuesta es que no, para empezar. A veces se cree que toda danza es experimental y muchas veces no lo es. Pero bueno, también esa es otra arista, me parece. Lo que yo estoy planteando es que además de la danza, de la experimentación en la danza, supongamos que toda danza es experimental. Además de eso, y además de que se han generado movimientos en el mundo que se han llamado en diferentes momentos y lugares danza experimental y que tienen un contexto muy particular, lo que yo planteo es que en Guadalajara hay un movimiento artístico, un estilo, no sé si un género, la verdad no llegué a eso, no he llegado a eso, que se llama danza experimental. Si lo vemos a través de las becas estatales, sí es un género, porque ellos lo colocan como un género. Pero hay un movimiento reconocible, es lo que a mí me interesa señalar, que tiene puntos de partida similares.
o tiene un aire de familia en los puntos de partida. Las artistas consideran, si a ellas les preguntas, ellas creen, cada una cree que ha creado algo súper diferente a lo que hace la otra. Y sin embargo, hay un aire de familia, porque vienen de ciertas influencias que a lo mejor ni siquiera reconocen, ¿no? Es decir, sí hay un movimiento específico que estéticamente se puede reconocer eh, a partir de la forma de trabajar, de los procesos de creación también se puede reconocer, tienen muchas similitudes y bueno, le llamamos danza experimental. Ahí, empezando por la tercera pregunta. La primera pregunta, ¿qué es experimental? Wow, esa es una pregunta, ¿o qué es la libertad, verdad? ¿Qué es la libertad? Ok, bueno, la libertad, ay, sí, no voy a dar yo una cátedra de lo que es la libertad. Justo por eso el segundo capítulo invita a los poetas, como es un ensayo literario, me tomé la libertad de invitar a unos poetas, como Wisława Szymborska, que la amo y me encantó el poema que ella tiene ahí. Igual si hay tiempo ahorita se los leo, si no, pues ya lo podrán leer ustedes quizá. Eh, donde habla de una libertad que se da con la gente que ella no conoce. Cuando con respecto a los desconocidos, cómo ella puede estar en su casa y el tiempo que pasa solo es tiempo medible en un reloj, mientras que una persona que tú amas y a la que estás esperando, no tienes esa libertad de decir solo es tiempo en un reloj, sino que hay una serie de emociones que conectan con esa persona. Bueno, en fin, ese es el poema, ¿no? Yo quise abrir esas posibilidades de lo que es la libertad o la búsqueda de la libertad a través de la poesía. Y lo que yo veo que hay como búsqueda de la libertad es la libertad del movimiento, es encontrar ese movimiento esencial que todas ellas creen que tienen dentro, así como Isadora Duncan, por eso Isadora es un personaje muy importante en el libro, porque saben que hay un movimiento que se genera como un impulso interno que se conecta con el inconsciente, con lo más profundo de su ser. Bueno, hay también todo un tema de influencias de la yoga, de la meditación, del budismo, en la danza experimental, que me faltó decir. Pero hay una búsqueda espiritual, una búsqueda del yo, de conexión con el ser, ¿no? Y desde ahí generar una danza. Ese es el leitmotiv de los capítulos y de las entrevistas, de lo que me dicen estos artistas. Eso es lo que yo encuentro como libertad. Juan, desde Perú, nos hace una pregunta. Por cierto, ha reactivado su cámara, lo podemos ver. Y dice, Wittgenstein usa el concepto de aires de familia dentro del marco de juegos de lenguaje. ¿Acaso usas el concepto de juegos de lenguaje, movimientos, signos, relacionándolo con aires de familia? Creo que uso aire de familia de una manera bastante libre y adaptándola, pues sí, evidentemente hay juego de lenguaje, lo verán también en la parte de los poetas, movimientos, signos, pero creo que lo uso de una manera bastante libre. Esa es mi pregunta. Yo soy loco semiótica, me encanta, ¿no? Entonces, y le veo mucho sentido porque creo que muchos juegos de lenguaje es extrapolable a muchas cosas, ¿no? Wittgenstein no solo piensa en el lenguaje, sino en el poder de los signos y en cómo todo el tiempo estamos jugando con signos, ¿no? Y para nosotros como bailarines, pues el signo está desde el vestuario, en las fotos que mostraste, las posiciones, ¿no? La construcción de una identidad, el asumir eso que tú eres en ese momento. Y entonces me parece bien interesante cómo haces todo este rastreo de influencias, pero no quieres ser tan estricta de llamarla genealogía y prefieres renunciar a aires de familia. Sin embargo, no sé, me parecería bien interesante si es que logras articular la noción de aires de familia con la noción de juegos de signos. ¿Qué signos están en juego y qué signos son o no compatibles? ¿En qué sentido son o no otros juegos los que se están jugando de una forma de hacer danza experimental en relación a otra, ¿no? O del concepto de una danza de la danza contemporánea, como sea que se haya practicado en Guadalajara, a una realización de danza experimental.
Eso es algo que me da un poco de curiosidad. Ujú. Pues yo creo que esa parte justo sería una continuación de la investigación. A mí me encantaría que pudiéramos tener una conversación, una mesa de diálogo al respecto de eso, contigo, con artistas de la danza experimental, ¿no? Con gente que tiene diversas formaciones y por supuesto que sería pues maravilloso continuar por ese lado de la investigación, ¿sí? Ya, aquí va mi segunda pregunta. Y he iniciado una investigación acerca de cómo se inició la improvisación en danza en Bolivia, en danza contemporánea. Y al igual que tú, cuando hiciste tu investigación sobre los pioneros, ¿se llamaba? Sí. Eh, la pionera es una persona mayor y he tenido la alegría de entrevistarla hace una semana. Pero me he encontrado con el problema de que ella piensa que todos sus alumnos, toda la gente de su generación, de más abajo, son sus enemigos. Y me siento un poco estancada porque en mi lista de personas que yo iba a entrevistar, estos que ella identifica como sus enemigos. ¿Qué consejo me podrías dar a partir de tu experiencia, por favor? Bueno, lo que te puedo, no sé si te puedo dar un consejo, pero lo que te puedo es compartir mi experiencia. En Guadalajara no es muy diferente la situación y me parece que en muchos contextos, en muchas ciudades tampoco lo es. Aquí a mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, con el maestro Pablo Serna. Me iba a dar una entrevista para el último libro y le moví la entrevista porque yo iba a tomar un taller con Lola Lince que me pareció muy pertinente. Ella no vive aquí, vino a Guadalajara, entonces aproveché. Y esto el maestro se lo tomó muy mal, porque además le dije, la verdad, le dije, maestro, quiero aprovechar para tomar este taller, podríamos reagendar la entrevista. Y es un maestro muy sentido, entonces nunca más me volvió a dar una entrevista. Lo que yo hice en este caso fue buscar entrevistas que le hicieron otras personas, entrevistas que le había hecho yo misma antes y generar este documento porque a mí me parece que es muy valioso que este maestro esté. De hecho, es el maestro más viejo de la danza experimental y que además ha hecho un camino totalmente por la libre. Entonces, yo lo incluí como una manera de reconocimiento, me parece fundamental que esté y pues un poco como a manera de homenaje, ¿no? Tratando y buscando fuentes en diversos lugares. Entonces, yo creo que se vale hablar de lo que te está pasando en una investigación, al menos como yo hago la investigación, si hay, si hay ese asunto de personalidad que impacta en la investigación, creo que también está padre contarlo. Me han pasado muchas cosas, muchas. A partir del primer libro, mucha gente me quiso y mucha gente me odió. Después platiqué con algunas personas y hay una bailarina, en general para este libro de danza experimental, yo también aprendí maneras de relacionarme con la gente, maneras de preguntar, de acceder a la información. También a veces es importante que le des a la gente un poco a revisar la información que va a salir, pero no siempre, porque a veces, no sé, te van a querer mover todo. Eh, y hay una bailarina que está muy enojada y yo no termino de entender por qué, porque me decía que en este libro último que yo hice sobre danza experimental, sobre el movimiento de la ciudad, la compañía donde ella baila, que es una compañía de 3 personas de la UDG que tiene mucho tiempo y que a veces hace danza experimental y a veces, muchas otras veces hace otras cosas, eh, no aparecía completamente, que no se le hacía justicia, que no estaba diciendo yo todo lo que había hecho, pues no es un libro de currículums, no voy a contar el currículum, ¿no? Y ella estaba muy enojada y me dijo que no aceptaba que yo pusiera su entrevista que le había hecho. Pero entonces lo que yo hice, dije, bueno, no la voy a poner, ni voy a poner su foto, que sería maravilloso porque ella es una muy hermosa bailarina, pero yo tengo acceso al material público que ya existe, a las entrevistas que se han hecho en otros medios, en periódicos, en radio, y entonces si le viene bien a mi historia, yo puedo tomar
esa información porque es información pública. No sé, como que ahí hay que ir generando, es bien difícil el tema de los egos de los artistas. Con el libro de Pioneros también me pasó que el maestro, un maestro, eh, yo llegué con el libro ya impreso, súper contenta a Bellas Artes le dije, maestro, aquí está tu libro. Y lo vio y después me dijo, yo pensé que iba a ser un libro solo sobre mí, porque hice semblanzas de 10 pioneros, ¿no? En lugar de decir, gracias por investigar sobre mí, bueno, y ya después, no sé, la persona con la que estaba como que le dijo algo, no sé, y al final me agradeció, me dijo, muchas gracias, quedó muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es así. Yo me he enfrentado a que muchísima gente no entiende que la danza también se investiga. Me he enfrentado a que las artistas como Lola Lince dice, es que las etiquetas para mí no, si tú vas a etiquetar lo que yo hago, entonces yo ya no voy a hacer danza experimental, ya voy a hacer otra cosa. Y muchas cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que son cosas que van forjando también el carácter y aprendiendo a mantenerse, tomando información, pero sin herir la susceptibilidad de otras personas. Agradecemos mucho lo que nos has compartido y creo que yo rescato el hecho de que haya una co-construcción del conocimiento precisamente en tu investigación. Tu investigación no es acerca de lo que tú dices, pero es acerca de lo que todos han construido, ¿no? En el campo de la danza experimental en Guadalajara. Además, rescato que hay una dimensión poética en la investigación y que tú precisamente la traes a colación y la empujas a los márgenes, en los que de repente no sabes si es investigación académica o si es un ensayo literario, pero es lo que hace rica tu investigación, entretenida, interesante, novedosa e importante, porque te hace sentir, ¿no? Que yo creo que a veces olvidamos en la investigación. Quiero cerrar agradeciéndote a ti y a ustedes y celebrando que estemos en esta reunión. Sé que son momentos muy difíciles para América Latina, para nuestros países. México está pasando por un momento súper complejo de mucha violencia y sé que en Bolivia, por lo menos, y en otros países de Latinoamérica está sucediendo lo mismo. Entonces, en medio de todo eso, celebro que estemos aquí hablando de nuestras investigaciones que podemos hacer aún con todo. Me parece que son actividades que tienen que ver con la vida, ¿no? Que resaltan la vida en medio del caos y de la violencia. Eso sí lo celebro muchísimo. Me gusta que haya estos encuentros con América Latina y bueno, contigo hasta allá. Y pues me encantaría seguirles la pista a ustedes con lo que están haciendo. Celebro que exista Multílogos, me parece un proyecto muy, muy lindo y muy necesario también, muy pertinente. Y pues nada, agradecerles con toda la apertura a esta invitación a platicar desde lo que he hecho.